Teleproyecto, Arquitectura en Televisión. Declarado de interés nacional por la Secretaría de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Tener una casa que ahorra energía es cuidar tu otra casa, el planeta. Con el sistema Knauf se construyen viviendas térmicas que conservan más tiempo la temperatura interior, ahorrando energía. Knauf, calidad alemana, industria argentina. 3060, cuadernos latinoamericanos de arquitectura. Consíguela por suscripción o en los mejores kioscos y librerías. Occhipinti, Placards, Interiores y Vestidores, un sistema modular personalizado. Descubra el placer del orden en Cerrito y Juncal. Occhipinti, tecnología en placards. Hola, bienvenidos a un nuevo teleproyecto sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Una aventura de comunicación que en este 2011 supera los 1000 programas y 20 años consecutivos junto a ustedes. Nos encontramos en Almarc, Museo de Arquitectura y Diseño, donde se desarrolló la muestra Habitar el Presente, sobre la base de la investigación realizada por los arquitectos catalanes Josep María Montaner y Zaida Mursi. Las cámaras de teleproyecto estuvieron presentes tanto aquí como en la sede de la Sociedad Central de Arquitectos, donde realizaron una conferencia magistral auspiciada por la Embajada de España. Una síntesis que a partir de este momento compartimos con todos ustedes. Hace no más de un mes nos avisaron que la ECIT había rescatado a través del catálogo esta exposición y iba a viajar por América Latina, lo cual bueno, es un gran placer y también la suerte, la verdad es que haber empezado por Buenos Aires, donde no solamente hemos contado con el soporte de la Sociedad Central de Arquitectos y de la Embajada de España, sino de personas como Hernán Bisman, que dirige el Museo de Arquitectura, bueno, acá no lo veo, pero de estar por aquí, ahí. Sí, y que es un placer haber expuesto en la torre del Museo de Arquitectura y Diseño, Victoria Cobeña, que también ha colaborado, y también la arquitecta Julia Freit, que nos ha ayudado en el montaje. Lógicamente, sin toda esta suma de inteligencias y habilidades no se hubiera podido montar la exposición con tan poco tiempo, y a partir de aquí pues arrancará su viaje por América Latina. En la selección de ejemplos, como de Josep María, la condición era viviendas construidas y colectivas, ¿no? Porque es una cuestión de la que estábamos hablando, era la vivienda en la ciudad, la cuestión sostenible. Obviamente no podemos estar hablando de vivienda unifamiliar y que no nos importaba tanto, no era quién la había promovido, ¿no? Podía entrar la vivienda privada y la pública. Y obviamente estaba sobre la mesa una discusión sobre que la normativa que estaba vigente en España, que estaba más o menos vigente en España, era de finales de los 60, y eso significaba que estábamos construyendo con una normativa que se había hecho para una sociedad que había cambiado mucho. La gráfica de la vivienda social es una tijera que cuando la economía va supuestamente bien, o sea, cuando hay producción de vivienda, el Estado se retrae y no produce vivienda social. Y genera este gran agujero entre el acceso a la vivienda real de la gente y la producción de vivienda. Nos encontramos con que la vivienda tiene un precio que está marcado por una inversión de un dinero que no es para vivir, es una inversión como está pasando aquí, pasa en muchos sitios. La gente con cero recursos no tiene no le asiste casi derecho,
la gente con pocos recursos tiene alguna posibilidad y volvemos a tener otra capa media que no tiene tampoco derecho, porque no entran los que no tienen nada y tampoco entran los que tienen mucho. Entonces, digamos, la vivienda social en España históricamente es utilizada como un equilibrio del sector de la construcción. Cuando la crisis aprieta, el Estado pone dinero para construir viviendas. Cuando la crisis amaina, pues el Estado invierte, ¿no? Cuando en realidad es una política que tiene otro sentido, ¿no? No es una política para subsidio de la construcción. Entonces, la exposición tenía una voluntad de análisis de la profesión, desde la disciplina, pero también querer ser divulgativa y querer llegar a capas amplias de la población, y realmente, porque creo que eso es una deuda, y aquí la comparto con vosotros, que también tenemos de aquí, que es la deuda de, como arquitectos o arquitectas, de llegar a la población y explicar, y sabernos explicar y saber contar lo que estamos pensando, y que no son imposiciones que construimos para la gente, pero que la gente también ha de saber que tampoco de repetir la casita de dos aguas, que no sé qué, no sé cuánto. Tenemos que aprender a hablar y tenemos que aprender a explicarnos. Y de hecho, los momentos históricos en la historia de la arquitectura, donde ha habido cambios importantes en la ciudad, en la vivienda, hay una gran apuesta por la educación y por el diálogo entre las profesionales y las personas, ¿no? Porque nadie nace sabiendo y no tiene por qué entender que lo que estás planteando es lo más adecuado, ¿no? Entonces, la exposición y el hecho de la tabla de valoración, la idea era que uno podía ir con esa tabla vacía a ver un piso, un apartamento, e ir tildando las cosas que tiene y seleccionar el mejor, ¿no? De alguna manera, la comparación era: compramos un coche y sabemos realmente cuánto gasta, cuánto va de kilómetros, qué le podemos cambiar, etcétera, y compramos una casa y no sabemos absolutamente nada, si esa pared la podemos tirar, si hay una instalación, cómo mejoramos en confort térmico, cuánto vamos a gastar en electricidad, en energía, etcétera. Y un poco la exposición tenía esta voluntad de una divulgación más amplia. La otra cuestión también a reflexionar era que la vivienda debe responder las etapas de la vida de una familia. Si las personas son muy diversas, aunque se mantenga una familia, que también en otro esquema estaba, qué tipo de familias son los mayoritarios, también aquella normativa estaba pensada por una familia, entre comillas, tradicional, madre, padre, hijos, mamá en casa, papá sale a trabajar. Eso ha ido cambiando, y además hoy sabemos que en esa misma familia, aunque sea esa familia y se mantiene, a lo largo de la vida útil de esa familia cambia mucho. Cambia si los niños sean bebés, los niños sean infantiles, sean adolescentes, realmente. ¿Y cómo hacemos para que esa casa se adecúe a eso? Si seguimos la normativa, según nuestra normativa de vivienda pública, que además es la que manda también sobre el mercado privado, sobre la vivienda privada, el dormitorio matrimonial tiene 12 metros cuadrados, o entre 10 y 12, depende de la comunidad, y después hay un dormitorio de 8 y puede haber hasta de 6. Obviamente eso ahí nos está marcando una jerarquía interna en la familia y una imposibilidad de intercambiar los espacios, porque en la de 8 metros o en la de 6 metros no entra la cama matrimonial. Por tanto, estamos teniendo la mayor habitación para las personas que menos están en la casa y que menos necesitan, no tienen juguetes, etc. Por tanto, ¿cómo puede la casa adecuarse y ir organizándose de manera diferente según los momentos de la vida de las personas? Y luego la casa como un lugar de trabajo, como trabajo productivo y como trabajo reproductivo, ¿no? Pensar todas las actividades que hacemos en la casa y que éstas tengan pensados sus sitios, por más pequeña que sea la casa. También es interesante entender que ya hay unas ciertas tradiciones, incluso ni contemporáneas, en el siglo XIX, de vida comunitaria, en las vanguardias, en los años 70, por ejemplo, ¿no? Como hay momentos de crisis y transformación en los cuales la arquitectura se transforma precisamente para ajustarse más a los nuevos modos de vida, ¿no? Y aquí, bueno, estos tres ejemplos están en Barcelona: el Walden 7, el edificio Frego, el Walden 7 del equipo de Ricardo Bofill, un taller de arquitectura, el edificio Frego de Esteve Bonell, o las viviendas en la Villa Olímpica de Clotet y Paricio. Serían ejemplos por la flexibilidad de la planta, por la experimentación tipológica de dúplex o de viviendas para personas que viven solas, independientes y autónomas, en el caso de Walden 7, serían ejemplos de los años 70 y 80 que marcarían el hecho de que estas transformaciones efectivamente se han experimentado y se van experimentando, y entramos en una nueva época de experimentos en vivienda. Cada
cada apartado de la exposición se valora y se le hacen preguntas en cada uno de estos en 5 cuestiones. Y aquí evaluamos, pusimos nota a los proyectos. En sociedad era realmente si las viviendas podía vivir diferentes grupos de personas, de diferentes sexos, diferentes agrupaciones, diferentes edades, diferentes condiciones físicas, y si tenían, por ejemplo, sería el caso de una persona con una movilidad reducida que pueda vivir solo o que pudiera vivir solo y acompañado, persona mayor sola no puede, tiene que estar acompañada, esa era un poco la idea. Luego la accesibilidad, si de nada a accesible, si hay rampa, bueno, además de lo que marca la normativa, bueno, si además realmente está pensado los espacios para que sean accesibles. Cuanto más semejantes son los espacios dedicados al posible dormitorio, pues más posibilidades de flexibilidad da y menos jerarquía interna ya estamos dando del espacio. Y luego también el baño no exclusivo, pensar en que si un baño en lugar de ser exclusivo es compartido y además es segregado en diferentes partes, con menos inversión, con menos espacio tenemos más usos, ¿no? Y además nuevamente no estamos dando predominancia a una habitación, con lo cual no podemos cambiar el uso y solo tiene que vivir una familia con un papá y una mamá súper bien puestos y no pueden compartir el espacio 3 amigos, porque a quién le toca la suite, ¿no? Solo puede venir con pareja el que tiene la suite, la otra no. Y luego las cocinas integrables y multipersonal, ¿no? Pensar que la cocina, es un gran debate, ¿no? Que no esté encerrada, pero tampoco significa que esté expuesta en el medio del salón como un cuadro en un salón, porque a nadie le gusta. Que podamos estar trabajando en la cocina y a la vez charlando con los que están allí, pero la cocina se mantenga a un recaudo suficiente de la vista de los que vienen a visitarnos para no tener que tener siempre el trabajo presente. Y que además puedan trabajar varias personas, ya sea cocinando o haciendo otras actividades. Tuvimos en cuenta ciertas referencias, como el Alexander Klein y todo el estudio de las plantas del racionalismo alemán. De hecho, cuando pensamos en este sistema de valoración, que es un sistema que como hemos dicho al principio, utilizan también en otras escuelas. Por ejemplo, lo tomó el Ministerio de Vivienda de Portugal también como referencia para la nueva normativa. Pensamos cómo en principios del siglo XXI podía ser un sistema para valorar la vivienda que sirviera también para proyectar, ¿no? Por eso miramos a Alexander Klein o miramos también las metodologías de proyecto de Christopher Alexander, sobre todo de los años 60, ¿no? Pensamos también con mucha intención cómo sería un método para valorar y proyectar, y cómo además pensamos mucho también estos baremos, estas aplicaciones, estos iconos que correspondieran a nuestra sociedad y que respondieran también a los signos contemporáneos, ¿no? Y si en relación a la sociedad podríamos decir que la idea clave sería cómo la arquitectura de la vivienda se adapta a los cambios sociales, el de la ciudad sería decir, por muy bien que proyectemos una vivienda, por muy bien que se adapte, que se transforme, que tenga las mejores cualidades en teoría de valoración ecológica, no va a ser una vivienda que tenga ningún sentido si no está en una trama adecuada, una trama urbana adecuada, ¿no? Es decir, de nada sirve un objeto aislado que pueda tener muchas cualidades si no tiene cerca un supermercado, un centro de asistencia primaria, transporte público, lugares para hacer deporte, etc., ¿no? Sino tiene una trama urbana. Es decir, esta relación con la trama urbana, con la ciudad, es clave, y la vivienda lo que hace es, en cierta manera, aprovechar esta riqueza urbana y también se valora en función de cómo la enriquece y la favorece. Bueno, en este sentido, no hace falta decir, además si habéis leído uno de los libros de Tayamushi, La arquitectura de ciudad global, nosotros estamos lógicamente totalmente en contra de los mal llamados barrios cerrados, que no son más que urbanizaciones cerradas. Todo lo que es cerrar, fragmentar, es negativo, destruye la ciudad, destruye la convivencia, destruye la condición humana, y en cambio lo que la favorece, la enriquece, es la relación urbana, la relación entre la proximidad, etc., ¿no? No todos a inventar de nuevo. Hay magníficos ejemplos de vivienda urbana en todas las ciudades, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo magnífico de la Casa de las Flores en Madrid, insuperable, de los años 30, de vida comunitaria, de jardín, de equipamientos, azotea, etcétera, inspirada en las Hof vienesas.
no se trata de inventar de nuevos, y se trata de ser conscientes de que ha habido momentos, como sería aquí la Gran Manzana Los Andes o otras operaciones de vivienda, que ya han tenido estas cualidades urbanas, ya se han sabido situar perfectamente en la ciudad, en la trama urbana y mejorarla, ¿no? Como esta intervención de Santiago Artal en Valencia o esta de Carlos Ferrater, Las Tres Manzanas en la Villa Olímpica. Rápidamente voy a enseñar el de Eva Prats y Ricardo Flores, que además muchos conocéis, además son amigos, y además Ricardo también es argentino, es porteño, estudió en la UBA, que es este edificio, que es el de Ricardo. Manuel Soba Morales se quedó, digamos, con las tiras, y este es el de Josep Guinás. Y vemos, por ejemplo, la diferencia de toma de partida respecto al volumen máximo edificable y cómo distribuir la edificabilidad. Guinás opta por llenar toda la crujía, hacer el patio individual, se entra desde las casas, y lo que hace en un momento es que vacía, aquí genera un agujero para que el sol le entre mejor al patio, pero no propone ni vida de relación comunitaria, sino que una vez que entré al portal de mi casa, voy a mi casa y se acabó la relación vecinal. Eva Ricardo plantea todo lo contrario. Hay 3 accesos a la casa, 1, 2 y 3, y a partir de esta plaza de 100 viviendas, pues yo voy a ir a buscar mi escalera y entraré. Por tanto, tengo un espacio primero de reunión que además puede servir de espacio de juego para los niños más pequeños. Y el parking también, que se abre como un agujero con 3 tipas que salen y que generarán la copa de las tipas, algún día quedarán a la altura de la plaza. Realmente lo que buscaban es generar dentro de esta masa la idea nuevamente de pueblo, de escala de barrio, ¿no? Y también la otra cuestión es cómo se hace un frente urbano de una cierta altura frente a unas viviendas muy pequeñas aquí, pero en este caso el parque y los pinos nos ayudan, pero también cómo esta sección se desaparece hacia el límite natural del parque trasero. Entonces este es el edificio de Ricardo y Eva, que lo que intentan es, el edificio se va moldando a que los salones todos tengan una buena vista hacia el interior, con unas salidas, se privilegian. Guinás opta por el privilegio de la individualidad y la orientación, y lo que hacen ellos es privilegiamos la parte de dormir, digamos, hacia las calles peatonales que tienen alrededor, y la parte social de la casa hacia la parte social del conjunto. Y entonces van girando para buscar el sol y para que todos estos salones tengan buena orientación. Y bueno, también trabajan con una pieza de hormigón de gran escala, un molde moldeado in situ, pero que es pared y a la vez es estructura, que le da una lectura desde lejos al edificio como una gran unidad, y cuando te acercas empiezas a ver las diferencias en las individualidades que serán reforzadas el día que sea habitado. Esto es el piso muestra que se ha arreglado para que la gente lo pueda ver, y el edificio aquí por un mal entendimiento del mercado se fue. Primero había pisos de más opción y se tendió finalmente a solo 2 dormitorios y un dormitorio. Lo interesante es buscar la diagonal, siempre las diagonales que ensanchan el espacio, y el espacio de la cocina, que es la que genera la diagonal hacia la vista exterior, abierto pero a la vez protegido y cerrado. Y luego en el espacio de acceso a la casa, que es aquí, hay un armario que está aquí, no está en la cocina, un armario que está aquí atrás, que es el armario aquí, de la plancha, de la ropa sucia, de la ropa por lavar, etc. Un espacio para estas actividades del cotidiano, que lo vemos aquí en la entrada. Y este es las casas taller, este gran almohadillado inspirado en los edificios florentinos, que desde lejos realmente se lee como una unidad de un gran palacio, y desde dentro vemos cómo se desarma en 1000 casitas como si fuera un pequeño pueblo. Saber qué tiene cerca de las viviendas, que también tendríamos que decir que no podemos hacer viviendas donde no hay nada cerca, o sea, tendríamos que negarnos como arquitectos. No sé, la política pública de vivienda en Viena siempre llega el transporte público como mínimo, y además ponen con las viviendas la escuela, y no sé qué. No podemos aceptar hacer viviendas
y que nada haya cerca, ni un transporte público de calidad. Entonces, no, en la escuela, en las tiendas de proximidad, zonas de deporte, de salud, hay unos mínimos que tienen que estar a una distancia recorrible a pie. Siguiente apartado, la tecnología. Aquí más que nada lo que queríamos en este afán divulgativo de la exposición es contar que también no hay un sistema constructivo, que eso dependerá de la economía, del tipo de promoción, del sitio donde estés, de las habilidades del lugar. En un sitio la industrialización mediana sería estupendo, en otro sitio sería absurda. Este, por ejemplo, es un proyecto fantástico que es de autoconstrucción. Era un programa de la Junta de Andalucía que dejó de hacer desgraciadamente, que era buenísimo, que era un concurso de proyectos de arquitectos que eran proyectos de vivienda de autoconstrucción y tenía que hacer un seguimiento técnico, el arquitecto que ganara. Y luego había un técnico que enseñaba a la población a construir y de la manera que aportaban con horas de trabajo, como en una cooperativa de ayuda mutua, había un reciclaje profesional. Cada proyecto tiene un sistema constructivo adecuado a las circunstancias. Este es del Joan Sabaté, que está por aquí por Buenos Aires, que es un tipo de construcción semi-industrializada, mediana, industrializada, de peso mediano, que se puede cargar entre operarios, que tiene una serie de condiciones, viviendas de alquiler, que hoy son viviendas y pasado mañana viviendas pequeñas, pasado mañana pueden ser viviendas grandes, pasado mañana puede ser otra cosa. O el caso de un proyecto en Huesca, que son las viviendas con la construcción tradicional, que tiene que ver con el sitio donde este proyecto se esté instaurando. Hasta aquí vemos la de Sabaté, arriba otra reflexión sobre una industrialización más pesada y ejemplos contemporáneos que atienden o que responden desde la cuestión tecnológica a la cuestión de la vivienda. Y luego la agrupación de áreas húmedas, que también es obvio y que es como el ABC bueno, te enseñan a hacer una planta, pero muchas veces se olvida. Entonces, agruparlas y también que sean accesibles desde fuera, que sean revisables. El cuarto apartado era dedicado al buen uso de los recursos, insistiendo, digamos, en valorar positivamente todo lo que significa conseguir cubiertas verdes, recuperar tipologías tradicionales, de fachadas acristaladas que actúen como invernaderos, experimentos con fachadas verdes, etc. ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes, pues puedes pasar. Y este ejemplo que citaba Zaida, que son estas viviendas en Sabadell de Rafael Moneo, Elías Torres y Martínez La Peña, en los cuales no solamente se mantuvo una parte de la fábrica antigua existente como espacio anexo a la vivienda, y hay ciertos equipamientos, hay también oficinas, sino que las viviendas se desarrollan a lo largo de una especie de galería, siguiendo la tradición de la arquitectura española, de la arquitectura costera, en este caso de la arquitectura mediterránea, y la fachada a la calle es una fachada hecha con ladrillo, es decir, es una arquitectura sumamente culta, pero al mismo tiempo lo que hace es aprovechar tradiciones tipológicas que sirven para el ahorro de energía, la mayor comodidad, etc. Estas viviendas también son de promoción privada en el ensanche de Barcelona, en la Vía Laietana. Son unas viviendas hechas con subvención europea, con programas FEDER, en los cuales se consigue, a partir de, no solamente hay una cubierta verde, hay agua que acumula el calor en la vivienda en verano, sino que, y no solamente hay paneles solares, células fotovoltaicas, sino que además hay un sistema de un patio con vegetación, con el cual se consigue ajustar la climatización de las viviendas a través de este patio en verano y en invierno, y un ahorro más o menos del 50%, que se monitoriza en este caso con el recurso de que han sido los mismos industriales que han hecho todas las instalaciones los que son los responsables del mantenimiento, para que los usuarios de estas viviendas, son viviendas de alquiler, cumplan con los protocolos y con el cuidado para ahorrar energía.
estas son cuestiones que no podemos olvidar cada vez debemos olvidar menos, ¿no? Digamos, cómo la vivienda forma parte de un sistema energético, de consumo de energía, de consumo de agua y de generación también de residuos, y que por lo tanto hemos de ajustarla en este contexto. En relación a estas cuestiones ecológicas, cuando había habido esta intención, el que salía más bien puntuado es un proyecto en Mataró, promovido desde una conciencia. Estas viviendas para jóvenes en Mataró son modélicas, que cumplían con casi todos los requisitos de ahorro energético en todos los sentidos, ¿no? Además de atender a la diversidad social, están bien situadas en la ciudad, estar construidas in situ con sistemas específicos para el caso, ¿no? Estos son los 42 ejemplos que seleccionamos, que en el 2006 estaban construidos, y como hemos explicado podría haber algunos más, ¿no? Y de esta forma vamos llegando al final de la presente emisión de Teleproyectos, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Una aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que continúa junto a ustedes en forma ininterrumpida semana a semana. Hoy con un nuevo programa de colección sintetizando la extensa conferencia que brindara el arquitecto catalán Josep María Montaner junto a su colega argentina residente en Barcelona, Zaida Musi. Certeros conceptos que deberán repasarse a la hora de abordar el apasionante tema de diseñar la vivienda, preferentemente la de interés social. Bueno, por hoy nada más, nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días, siempre a esta misma hora y por esta misma señal, o hasta cualquier momento, cualquier día, a cualquier hora, en algunas de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestra web, el blog de Teleproyecto, todos los programas subidos a YouTube y también las plataformas de Facebook y Twitter. Una forma de hacerlos participar. Dejan de ser ya simples espectadores esperando lo que nosotros realizamos y ahora también pueden participar y sumarse a esta aventura de comunicación. Será hasta cualquier momento. Participe del concurso nacional abierto y a una sola prueba de ideas para el diseño de hitos ecuménicos en el norte de la provincia del Neuquén y anteproyecto de Centro de Visitantes del Parque Arqueológico Colomichicó en la localidad de Las Ovejas. Informes e inscripción en el Colegio de Arquitectos de la provincia del Neuquén. Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.net.